Hola, buenos días o tardes o noches, dependiendo de la hora en que me estés viendo. Mi nombre es Claudia Rodríguez Uribe, vivo en Medellín, Colombia, aunque nací en Bogotá. Viví mi infancia en otra ciudad que se llama Manizales, en mi infancia, mi juventud, y hace 30 años vivo en Medellín, con mi esposo, con mis hijos. Hoy estoy aquí a petición de la misión. Tenemos una tarea inmensa y es compartir con todos ustedes y con todas las personas que quieran recibir un mensaje del cielo nuestra historia, la historia de Dios en nuestras vidas. Entonces, quiero comentarles que tuve una infancia normal, en un hogar católico, con papá y mamá presentes, una hermana mayor, un año. Vivimos bien, con la providencia de Dios, medianamente bien, donde no nos faltó nada, donde siempre estuvo presente Dios, gracias a mi mamá, que era una persona muy practicante, católica, donde siempre quiso que nos formáramos en colegios católicos, y gracias a eso quedó sembrada la semilla de Dios en mi vida, en la vida de nuestra familia y de mi hermana. Mi papá no tanto, mi papá no fue una persona practicante, sí creyente, pero pues poco practicante. Sin embargo, pues con el ejemplo, con el amor de mi mamá por Dios, por la Santísima Virgen María, pues tuvimos, digamos, esa bondad y esa ventaja de conocer a Dios, de ser bautizadas, de tener todos los sacramentos, de haber hecho la primera comunión, de haber hecho la confirmación, y de luego pues recibir el sacramento también del matrimonio cuando así lo decidí. Bueno, sin embargo, a pesar de eso, casi que yo fui una católica por herencia mucho tiempo. Por convicción propia me llegó a mi vida cuando tuve momentos de dificultad y me di cuenta que ahí estaba Dios siempre conmigo, que a través de la Santísima Virgen María logré entender que a pesar de las dificultades y a pesar de las circunstancias, Dios me sostenía. Viví una juventud muy díscola, con muchos amigos, parranda, novios, paseos, fiestas. Digamos que puede ser lo propio de la juventud, aunque hoy veo que no había que pasar por tanta fiesta o licor o novios. No debería haber sido así. Sin embargo, era el ambiente en el que pues me movía, el ambiente que lo hacía parecer normal. Cometí muchos errores. Estando muy joven, pues tuve un novio. Resulta que después de un tiempo de noviazgo me tuve que ir a vivir a otro país por un tiempo, y pues digamos que al no soportar estar en ese otro país, decidí irresponsablemente, o decidimos entre ese novio y yo, que nos íbamos a casar para poder yo regresar a Colombia sin tener las suficientes bases para un matrimonio con todas las de la ley. Entonces cometí ese error. Me casé a los 18 años con esta persona por la iglesia, que pues digamos que fue un matrimonio tan acelerado y tan sin sentido. Gracias a Dios, después la iglesia determinó que era un matrimonio nulo, y después de 4 años, pues ese matrimonio se fue declarado nulo por la Iglesia Católica, lo cual me dio, digamos que, la oportunidad de ahora sí, en serio, contraer matrimonio con mi actual esposo, con el que llevamos casados 30 años, y pude pues contraer matrimonio por la iglesia, con quien tuve 3 hijos: Valentina, que actualmente tiene 27 años, Luciano y Gabriela,
que fueron mellizos, pero mi historia empieza a raíz de la enfermedad de Gabriela. Luciano tiene actualmente 25 años, pero cuando Gabriela y Luciano tenían 2 añitos, se enfermaron los 3 hijos míos, no, de un virus normal, fiebre, tos, estaban muy bebés. La hijita mayor pues estaba en guardería, entonces era muy probable que llegaran virus a la casa. Pasado un tiempo y después unos cuantos días, digamos una semana, cuando ya Valentina y Luciano pues se sanan, se alivian, Gabriela, la bebé mellicita, sigue muy enferma, sigue con fiebre, sigue presentando síntomas que alarmaron bastante al médico, y cuando fui a revisión se alarma muchísimo y me dice, la niña no está bien, a la niña la tenemos que internar. Pues obviamente para mí fue una gran sorpresa, porque pues yo contaba con que simplemente con unos más analgésicos o antibióticos pues la niña podía mejorar. No creía que estuviera pues tan grave como él decía cuando la estaba auscultando. Entonces internamos a Gabriela. Mi esposo y yo en ese momento vivíamos en Estados Unidos, en Miami. Entonces pues el médico la interna e inmediatamente ya pues queda en manos del hospital. El hospital nos dice, la niña está muy grave, pues los médicos del hospital debemos tenerla en unidad de cuidados intensivos. Bueno, nos hacen una serie de preguntas y ya pues nosotros muy alarmados, muy angustiados, pues ya nos quedamos como desconcertados. Nos piden permiso para intubarla y nos dicen que ese permiso tiene, digamos, la responsabilidad de que además después de intubada corre el riesgo de que la niña no salga más de intubación. Pasan muchos días ahí en la UCI, nosotros no entendíamos qué había pasado, dónde había adquirido ese virus, qué era lo que la tenía así. Los médicos tampoco nos daban respuesta porque no se explicaban de dónde había adquirido esa enfermedad que la diagnosticaron como una fibrosis no quística, no recuerdo en este momento el nombre exacto, pero no era quística, sino una fibrosis. Y sus pulmones cada vez estaban más deteriorados, estaban muy mal, sus pulmoncitos se reventaban. Entonces, mientras ella estuvo en cuidados intensivos, nos decían todo el tiempo que había que acudir a quirófano, a cerrar sus pulmoncitos, que tenía bastantes neumotórax y que eso estaba pues dañándole sus pulmones, hasta que un día nos dijeron pues que definitivamente la niña ya no tenía ninguna posibilidad, a no ser de que la le trasplantaran sus pulmones. Pero pues no es fácil, porque un niño, para recibir unos pulmones trasplantados, tiene que morir otro niño, tiene que tener unas características muy específicas de sangre, de genéticas, de tamaño, y pues que resulten unos pulmones en esas condiciones, no, pues no era nada fácil. Muy derrotados, mientras digeríamos todo esto, yo, pues todos esos días que estuve en la clínica con mi niña, decidí improvisar un altar muy rústico, pues con una almohadita. Pegué unas imágenes que me encontré, que desempolvé de mi mesa de noche. Yo no sé dónde encontré pues una imagen de la Virgen, porque pues yo creía en Dios y sabía que tenía que ir a misa y medianamente cumplía, pero sin mucha convicción, como les había dicho antes. Simplemente por tradición, o cuando mi mamá estaba en la casa, pues que me pedía que la llevara a misa. Bueno, en fin, o sea, era una católica muy distante, muy fría y muy mala practicante. Pero cuando esto me sucede, como les digo, pues encuentro unas imágenes que pegué en la habitación de la unidad de cuidados intensivos, una imagencita de una advocación que en algún momento fue muy nombrada en mi tierra donde yo vivía, en la zona cafetera, que era una virgencita que se aparecía en Pereira. Yo había oído que eso pasaba, pero pues nunca ni había creído, ni había ido, ni nada, pero seguramente como mi mamá
sí había ido y era creyente, pues en algún momento yo tuve una imagen, esa imagen fue la que pegué allá, y un pequeño cristico, y ahí me arrodillaba a rezar, a pedirle a Dios y a pedirle a la Virgen que me sanara en mi niña, esa que era una bebé, que no me la quitaran. Y pues pasaron cosas muy especiales desde ese momento en que yo decidí arrodillarme y coger un rosario y con una libreta empezar a rezar el rosario, porque pues ni siquiera recordaba los misterios, a pesar de que sí en muchas ocasiones pues había rezado el rosario con mi mamá o en el colegio, porque como estudiaba en colegios de monjas y católicos, pues sí en muchos momentos recé el rosario, pero pues no me sabía los misterios, no lo tenía como una rutina. Entonces allí empecé a rezar el rosario y en ese momento empecé a sentir una transformación, paz, como si eso que estuviera pasando en esa cama, como si el ver a mi bebita intubada, estaba con un respirador que en ese momento era muy asustador, porque era un respirador que la movía y la ponía a temblar y que sonaba muy duro, y pues la tenían sedada, la tenían paralizada con medicamentos para que ella pues no se quitara estos aparatos. Entonces era muy triste ver a una bebecita que además era de un temperamento muy alegre, y era una niña que, a pesar de ser tan bebé, pues ya presentaba una personalidad bastante fuerte y definida. Ya pues era una niña que tenía 18 meses y ya no tenía pañal, ya no usaba su chupita, ya ya hablaba muy bien. Entonces verla en esa situación pues era desgarrador. Era desgarrador. Fuera de eso, saber que mis otros dos bebés estaban en la casa al cuidado de una niñera y de mi mamá cuando podía, o de mi suegra cuando podían ayudarnos, y turnándonos con mi esposo, pues la situación se nos volvió bastante dolorosa y compleja. Pero entonces, como les digo, empiezo a sentir esa paz de no sé dónde, como que si yo ya fuera parte ajena a ese escenario. Y a pesar de ver a mi niña en las mismas condiciones, pues yo sentía mucha esperanza. Yo la veía y sentía esperanza. Y pasaban médicos, pasaban enfermeras, también me llamaba mucho la atención que me abrazaran, que pusieran su manito sobre mi hombro cuando me veían triste, cuando me veían llorando, o que me entregaran frasquitos con aceite bendito, imágenes de santos, imágenes de Jesús. Eso fue para mí muy especial, porque pues eso no suele suceder en los hospitales, ni mucho menos en las unidades de cuidados intensivos, y mucho menos en un país donde pues hay muchas manifestaciones de diferentes religiones. Entonces eso para mí fue demasiado conmovedor, porque me sentí acompañada por Dios. Cuando un día la niña tuvo un evento preciso de vida o muerte, pues nos dicen: en este momento la niña está corriendo mucho peligro. Pues muy derrotados, mi esposo y yo bajamos a una capillita donde había imágenes de diferentes religiones. Estaba la imagen representativa de los judíos, de los musulmanes, y en otro espaciecito pues estaba nuestro Cristo, nuestra cruz. Y allá frente a esa cruz, a ese Cristo, nos arrodillamos mi esposo y yo muy derrotados, abrazados, lloramos porque no sabíamos qué podíamos hacer por nuestra hija. Y en ese momento, pues yo le prometí a Dios y le dije: te lo prometo, que mis hijos van a ser educados en tu fe. Yo me voy a proponer a que ellos sean unos muy buenos hijos de Dios, que sean católicos. Por favor, no me quites a mi niña, te lo pido. Lloramos, bueno, entregando y llorando. Cuando salimos de ahí, pues sentí también mucha más paz. Mucha más paz. Cuando subimos desde ese momento, nos dijeron los médicos: hay una posibilidad de trasplante. Y nos dijeron: tienen que desplazarse, no es en esta ciudad, se tienen que ir para otra ciudad, se corren muchos riesgos, pero pues ya encontramos esta posibilidad. Para mí eso pues fue una respuesta a nuestras lágrimas, a nuestras oraciones. Y bueno, salimos con la niña, se cumplió con todos los protocolos y nos fuimos para esa otra ciudad.
donde llegamos era una ciudad muy pequeña, donde pues yo no conocía a nadie, mi esposo tampoco, íbamos con nuestra hija enferma, dejando a los otros dos pequeñitos en manos de mi mamá, de mi suegra, de quien pudiera cuidarlos en el momento, quien pudiera viajar de Colombia a cuidarlos en Miami, de una empleada. Y bueno, y contaba con la ayuda de algunas amigas del colegio que también vivían ahí cerca de nosotros. Pero de todas maneras, pues no era el escenario ideal dejar a mis dos chiquitos para poder cuidar a Gaby allá en esa otra ciudad nueva donde no conocíamos a nadie, pero empiezan a pasar milagros porque el día que llegamos me recibe allá una gran amiga que no veía hacía muchísimos años, una amiga del alma. Entonces para mí fue muy tranquilizante saber que teníamos allá un apoyo. Llegamos a la clínica, inmediatamente pues la atendieron, logramos sobrepasar una cantidad de escenarios que de las que nos habían hablado los médicos, donde la niña corría mucho peligro, ese traslado al avión, del avión al hospital, todas esas interrupciones, digamos que de oxígeno, de todo eso era de vida o muerte para mi niña. Entonces lograr llegar a la clínica, ser recibidas por esta amiga, para mí todos esos fueron signos pues de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y como ya la Virgen me había calentado el corazón, porque pues yo había decidido rezar el rosario todos los días y rezar mucho por mi niña y ponerme en manitos de Dios, pues ella me fue calentando mucho el corazón. Entonces yo empecé a sentir mucha paz y cuando llegamos a esa otra ciudad y la trabajadora social nos dice, pues que nos pregunta que qué necesitamos, pues yo lo primero que le pedí fue un sacerdote. Le dije, quiero hablar con un sacerdote. Eso pues sí le llamó mucho la atención porque pues una ciudad donde pocos católicos hay mucho cristiano, poco católico, y me dijo, bueno, vamos a hacer todo lo posible por buscártelo. Ella ni siquiera sabía que en ese hospital había una capillita católica, hermosísima, chiquititita, pero no sabía porque ella en ese momento no me dijo nada, pero me dijo, sí, vamos a tratar de buscarte el sacerdote católico. Y efectivamente aparece al rato, no sé, a las 2, 3 horas, con un sacerdote católico, además que hablaba español, un sacerdote español, el padre Pepe. Eso pues otro signo más de la presencia de Dios en este proceso. El sacerdote muy amoroso, pues se puso a la orden y me trajo una Biblia, y con esa Biblia pues me dio ciertas instrucciones de cómo empezar a leerla. Entonces, mientras mi niña estaba en la unidad de cuidados intensivos esperando los pulmones, porque el hecho de que nos hubiéramos trasladado a ese sitio, pues no quería decir que ya los pulmones estaban, sino que era el hospital donde hacían los trasplantes y que nos habían aceptado. Entonces ya ahí empezábamos el proceso de entrar en una fila para ser candidatos a pulmones, o que mi niña fuera candidata a pulmones, que en el momento en que resultaran, pues ella iba a ser la beneficiada, pero pues de acuerdo al orden que ellos manejaban y a los protocolos que ellos manejaban. Nosotros ahí simplemente ya estábamos, era en el sitio donde le harían su probable trasplante, si así Dios lo quería y si los pulmones aparecían. Entonces yo empecé un proceso espiritual donde decidí que esto, más que un proceso de sanación de mi hija, era un proceso de sanación para mí y para mi familia, y que Dios me está dando la oportunidad de conocerlo, de amarlo, de seguirlo y de obedecerle a través de todas estas cosas que me estaban pasando. Entonces, si me ponía una Biblia en las manos, pues algo debería hacer con ella, cosa que no era fácil porque para mí una Biblia era algo difícil de leer, de entender. Bueno, no sabía por dónde abordarla. Y el padre muy amoroso me dio unas instrucciones. Y un día pues me fui para misa, donde casualmente también me dijeron que en un sitio un poco lejano había misas en español los sábados, y me fui para esa misa, y allá alguien se me acercó en una silla de ruedas, una monjita, y me dijo, ¿tú eres la mamá de Gabriela? Le dije, sí. ¿Tú por qué la conoces? Y me dijo, no, sabemos, muchas personas sabemos que llegó una niña
colombiana. La monjita hablaba español, la monjita era pereirana. Y me dijo, sabemos que llegó una niña colombiana que está esperando pulmones. Y yo estoy aquí para acompañarte. Otra muestra más impresionante de la presencia de Dios en ese momento. Esa monjita, la hermana Ana, desde ese momento no se separó de mí. Y con ella fue con quien aprendí a leer la Biblia, a orar, a darle sentido a las oraciones, a darle sentido a la palabra. Ella fue para mí una escuela impresionante y yo casi que yo ya no sabía que en ese hospital, que era lo que yo estaba haciendo, si era formándome espiritualmente o si era cuidando a mi niña, porque ya llegaban unos momentos en que estaba tan ocupada formándome espiritualmente que con la niña pues yo le hacía su rutina diaria de aseo, de masajes, todo como si ella estuviera bien, a pesar de que seguía intubada y seguía paralizada y seguía sedada. Pues yo simplemente decidí que Gaby tenía una rutina de una niña normal y así. Entonces cuando ya ella se dormía, yo me sentaba con la monjita a estudiar, orábamos mucho, muy especial. Y cuando el papá me hacía relevos, yo me iba con la monjita a su casa y seguíamos estudiando, orando. Bueno, ella me enseñó, fue una puerta inmensa. Después de unos días de estar allá en esa ciudad, alguien me llama, me dice, mire, la están llamando de Colombia, una señora, Carolina Jiménez. Yo pues no sabía quién era, tomo el teléfono y me dice, mira, hola, me llamo Carolina Jiménez. Aquí hay un grupo muy grande de personas que están orando por ti, por tu niña. Quiero decirte que te acompañamos, quiero decirte que estamos orando por ti. Muy lindo porque pues yo, ella me decía pues que estaban en Bogotá. Como les digo, yo soy de Medellín, yo no tenía personas, grupo de oración en Bogotá. Y sin embargo había un grupo grande de personas orando por mí, por mi niña, por mi situación en Bogotá. Después me explicaría de qué se trataba. Yo, sin embargo, pues ya ahí quedó esa conversación. Pasaron muchos días, pasaron muchos eventos. Finalmente, después de eventos también muy dolorosos, aparecen los pulmones de mi niña de manera muy especial. Preciso un día en que a ella le dio un paro cardíaco, donde nos decían que si no aparecían esos pulmones ya la niña no tenía más oportunidad porque había estado mucho tiempo con ese paro y sin embargo pues aparecen los pulmones de manera también milagrosa. Mi niña es trasplantada, el trasplante duró relativamente poco la cirugía y después del trasplante empieza pues un proceso de recuperación, ¿cierto? Bueno, o sea, lo cuento muy rápido, pero pues esto fue, tenía muchas aristas. Hubo cosas dramáticas, hubo mucho dolor, hubo mucha incertidumbre. Esto es cuando ya llevaba aproximadamente un mes o mes y medio en cuidados intensivos en esa nueva ciudad. Ya los otros niños también habían llegado a vivir con nosotros, habíamos hecho pues como todo para que eso fuera así. Entonces la niña es trasplantada y empieza un proceso de recuperación muy difícil porque pues ya la niña había estado mucho tiempo intubada, paralizada, sedada. Entonces empieza un despertar de todo su cuerpito cerebralmente y ahí hubo también unos eventos muy traumáticos y dolorosos. Finalmente la niña logra salir de la clínica con todos los cuidados, con todo lo que teníamos que hacer por ella. Llegamos a nuestra casa, una nueva vida, con una niña de muchos cuidados, pero una niña tan pequeña y trasplantada, pues tiene que ser inmunosuprimida, lo que la llevó a que estuviera muy enfermita de otras cosas. Le dio un hongo, le tuvieron que quitar un pedacito de su brazo porque le dio un hongo, luego le dieron unas infecciones muy fuertes en su zona genital, le dieron también en sus piernitas dolores, muchos dolores. Y la niña vivió muy aislada, ella no podía jugar, no podía tener contacto con la naturaleza, no podía consumir muchos alimentos, bueno, muy restringida. Eso pues también nos acarreó muchos dolores porque pues ella quería vivir una infancia feliz, normal, como las de sus hermanitos, y no podía porque tenía muchas restricciones. Entonces pues no fue fácil, sobre todo lo más difícil fue
verla con tantos dolores físicos. Le teníamos que hacer unas curaciones que le ocasionaban bastante dolor y era muy desgarrador oírla llorar tanto cuando le teníamos que hacer sus curaciones y verla tan restringida sin poder vivir su infancia normal, su vida normal. Yo pues ya había quedado, digamos que muy clara en que de la mano de la Virgen, de la mano de Jesús, todo es posible y sobre todo que a pesar de los problemas y de las circunstancias, siempre ellos nos dan paz, que eso es lo importante, o sea, a pesar de que las circunstancias no cambien, pues sentir esa paz. Pasó más o menos un año de trasplante de mi niña cuando pues ya le empieza otra vez tos, otra vez gripa, los mismos síntomas de la primera vez. Y yo pues siento morir, porque yo oigo ese mismo sonido y cuando acudimos al médico nos dice, la niña repitió la fibrosis, otra vez sus pulmones están enfermos. Y esto fue demasiado duro y desgarrador, porque pues ya habíamos vivido un proceso demasiado doloroso, este año había sido muy duro para mi niña y entra otra vez a la unidad de cuidados intensivos, otra vez la tienen que intubar, otra vez la tienen que tener en la misma situación y nos plantean la posibilidad, ya en ese momento, después de ese año, nosotros estamos viviendo nuevamente en Colombia, en Medellín, pero nos plantean otra vez la posibilidad de un retrasplante y pues yo sí lo puse en oración y definimos que no íbamos a retrasplantar la niña porque la niña había vivido bastante difícil, había sido ese año de ella, entonces ahí en la unidad de cuidados intensivos con mi niña ya en las últimas momentos de vida, me arrodillo, llega alguien con esta imagen, Madre de la Divina Gracia, a esa unidad de cuidados intensivos ahí en una clínica en Medellín. Y me dice, mira, alguien te mandó esta imagen, en una misa estaban orando por Gaby, orando por tu situación y nos ofrecieron esta imagen, que te la trajéramos para que te acompañara, para que acompañara a Gaby. En ese momento en que yo estaba ya arrodillada pidiéndole a la Virgen que se la llevara, que se llevara a mi niña, pero que no sufriera más, entra esta imagen hermosa de Madre de la Divina Gracia y aproximadamente a los 5 o 10 minuticos mi niña muere y pues estoy segura de que fue la Virgencita la que vino por ella para llevársela en sus brazos. Quedamos con la tarea y con la obligación de ser unos padres amorosos, alegres, ejemplares para los otros dos bebés que pues en medio de su inocencia sabían y entendían que pues que algo triste y doloroso estaba pasando, pero pues los niños viven estas situaciones de manera diferente, son más resilientes, tienen más la presencia de Dios en sus vidas y por eso ellos se reponen con más facilidad, porque saben que ahí está ese papá amoroso sosteniéndonos. Entonces nosotros decidimos que todo este dolor desgarrador por la muerte de Gaby, pues nos lo íbamos a llevar a nuestro corazón, lo viviríamos en intimidad, mi esposo y yo, pero que teníamos que ser unos papás fuertes, alegres, dinámicos, ser ejemplo para nuestros niños, para que ellos vivieran una infancia muy feliz, no con unos papás tristes, amargados, sino con unos papás muy alegres y que les diéramos pues ejemplo de fortaleza y de resiliencia. Entonces, sí, siguen pasando los días y de pronto me llama Carolina Jiménez, la personita que me había llamado a la clínica en Estados Unidos y me dice que va a estar en Medellín haciendo rosarios en diferentes partes, que si hacemos un rosario en mi casa, y le dijo encantada. Y ese día llegaron muchísimas personas de muchas partes que yo no conocía, mi casa se llenó de gente, muchísima gente en todas partes, yo no sabía quién era, dónde estaban, ni por qué habían llegado, pero ese rosario fue hermosísimo, porque ella pues ora muy lindo, porque canta muy lindo, porque además recibe mensajes de la Virgen y se manifestó, la Virgen se manifestó en ese rosario de manera muy linda. A mí especialmente también Jesús a través de sus manos me deja un mensaje muy esperanzador donde
me dice más o menos que gracias digamos, a mi docilidad y haber aceptado las pruebas, que en mi casa nunca faltará su luz. Esa es su gran promesa, que siempre brillará la luz en este hogar. Entonces, allí pasan cosas hermosas, conversiones, sanaciones, manifestaciones de la Virgen, olor a rosas, mirellitas, bueno, eso lo sé después porque a mí pues yo simplemente me concentré en el rosario, oí el mensaje de la Virgen, recibí el mensaje de Jesús escrito en un corazón rojo y ya después con el tiempo empiezo a oír testimonios de las personas que estuvieron en la casa que yo pues ni conocía. Aún sigo oyendo cosas, me sorprendió mucho. Hago un paréntesis aquí que en el congreso pasado, en octubre del 25, del 24, perdón, en el congreso, alguien se me acerca y me dice, cuando yo mi testimonio me dice, ¿sabes qué? Yo era una de las personas que estaba orando por ti cuando tú estabas en Gainesville, en esta ciudad, esperando los pulmones de Gabriela. Yo fui de ese grupo de oración y eso pues imagínate, después de casi 20 años o más de 20 años, todavía sigo oyendo cosas que pasaron a raíz de esa situación. Y pasan los días y sigue mi vida normal y mi rutina de vida con con el gran regalo y la gran gracia de que ya la Virgen María había quedado aquí tatuada en mi corazón y ella a su vez tatuó en mi vida a su Hijo Jesús. Yo ya tenía más conocimiento de Dios a través de la Biblia, ya tenía más claridad y más convicción de la vida sacramental, digamos que con todo ese tesoro ya en esta nueva etapa de nuestras vidas. Seguimos pues una rutina de vida normal. Yo ya no tenía la imagen de la Virgen porque la Virgencita pues solo había llegado para el momento de partida de Gaby en la unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, pues bueno, yo sigo pues obviamente con otras imágenes en mi casa y en fin. Y resulta que después de 10 años, más o menos aproximadamente, mi hija mayor, Valentina, ya tenía 15 años y de pronto se enferma. También le da esa tosecita que para mí fue ese sonido clavado en el corazón nuevamente porque me devolví todos esos años cuando Gaby estaba enferma y empecé a oír el mismo sonido de esa tos y efectivamente fiebre, efectivamente pues presenta un cuadro que ya me trajo muchos recuerdos. Acudimos nuevamente al médico, aunque ya pues con una niña de 15 años en su adolescencia, donde ella quiere vivir lo propio de una niña de 15 años, con sus amigas, con sus amigos, conociendo personas, bueno, en fin, y ella le diagnostican también una fibrosis, la misma fibrosis de Gaby, la misma que hacía años nos había llevado a tener tanto dolor y había llevado a mi niña a la muerte. Cuando a Valentina le diagnostican esta enfermedad nuevamente, pues para nosotros fue absolutamente desgarrador volver a vivir esta misma historia y la niña empieza a deteriorarse y ya esta vez un poco más difícil vivir la situación porque pues ya era una personita que no dependía de nosotros en cuanto a muchas decisiones de sus cosas, pues que tenía que ir al colegio, que tenía que cumplir con sus obligaciones, una niña llena de esperanza, llena de ilusiones. Y cuando empieza su enfermedad y empiezan a ver que, pues que tienen que darle una cantidad de medicamentos que trastornan mucho su aspecto físico, en plena adolescencia, en plenos 15, donde ella entonces empieza a hincharse, a llenarse su carita de acné, pues todos los síntomas que produce ese medicamento, vellos en su cara, su cajerita en forma de cojín, bueno, en fin, unas cosas muy traumáticas para una niña de 15 años, mientras todas estaban en la flor de la vida viéndose lindas, cumpliendo 15, haciendo sus fiestas y ella pues verse en ese estado. Sin embargo, ella siempre fue muy optimista, muy alegre y no perdía pues la esperanza ni perdía las ganas de vivir y de seguir haciendo su vida normal, a pesar de que ya ella estaba aportando oxígeno, permanentemente tenía que estar con el oxígeno, pues ella iba a su colegio, iba a las clases a las que podía, iba a las fiestas de las amigas, pero fue tanto ya el deterioro que sus niveles de oxígeno eran bastante altos y ya pues otra vez
nos nombran los médicos la palabra que yo nunca quería volver a oír, que era trasplante. Y nos dicen nuevamente que Valen solo tiene posibilidades de vida si es trasplantada porque sus pulmones ya no aguantan más. Y pues para mí esto fue, obviamente, se me derrumba nuevamente la vida, pensar en que otra niña podía morir como ya había muerto Gaby, otra de mis hijas, pero sin embargo pues seguimos con el proceso, no tenemos más opción, nos dan la opción, porque en medio de todos estos dolores siempre uno ve la mano de Dios, o sea, primero tener buenos médicos al cuidado de Valentina, segundo tener la aprobación de las aseguradoras para que le hicieran su trasplante, que era muy costoso, que no, pues que no es fácil tampoco que aprueben esto, sobre todo en Estados Unidos, donde es mucho más costoso y habiendo posibilidades pues, de hacerlo en Colombia que no lo hubieran aprobado. También en Estados Unidos porque los médicos nos sugirieron que fuera trasplantada allá. Entonces en todo esto pues igual veíamos que la mano de Dios estaba presente y sin embargo pues también había mucho dolor, ¿cierto? Porque es que pensar en perder otra hija pues no estaba dentro de ningún presupuesto. Entonces cuando ya nos dicen que la niña tiene que ser trasplantada, programamos para irnos a vivir nuevamente a Estados Unidos, pero ya en otra ciudad, en San Antonio. Nos dicen que el promedio de espera pueden ser unos 6 meses, según pues sus estadísticas, que nos planeemos para ello y así lo hicimos. Cuando unos días antes de salir de viaje, llega nuevamente la imagen de Madre de la Divina Gracia. Llega otra vez la Virgen a mi casa y cuando ella entra, yo la miro a los ojos y pienso y le digo desde mi corazón, ¿por qué estás aquí otra vez? Porque vienes otra vez a llevarte otra niña mía, ya te llevaste mi niña Gaby, porque vienes por Valen, Virgencita. En ese momento sale Valentina de su habitación, muy optimista. Cuando la ve me dice, mamá, mira quién vino, vino la Virgen me va a curar. La Virgen, yo quiero que esté en mi habitación, déjamela por favor, mamá, porque yo sé que ella me va a curar. Yo pues me trago mi dolor, mis sentimientos, mis palabras y obviamente pues la Virgen la entroniza en su mesita de noche y ahí está, hasta que viajamos. Y cuando viajamos, ya pues nos fuimos nomás mi esposo, ella y yo, mi hijo queda aquí al cuidado de su abuela, mi mamá, y de pues toda la familia de mi esposo, mis amigas. Yo no tenía pues más familia porque mi papá pues ya había muerto, mi hermana vivía en México, entonces solo mi mamá y la familia de mi esposo pues estaba aquí al tanto de nuestras cosas. Nosotros viajamos con esa expectativa de quedarnos aproximadamente 6 meses, según nos decías. Llegamos a la clínica y la inscribimos. Ella entra en una lista de personas candidatas para pulmones. Y cuando regresamos al hotel, esa misma noche nos llaman y nos dicen, hay una probabilidad de pulmones. Acaba de resultar unos pulmones. Eso no quiere decir que sean compatibles, eso no quiere decir que esos vayan a ser los pulmones, porque primero hay que tener en cuenta muchas cosas para que esos pulmones puedan ser aceptados por el cuerpo de Valentina, pero mientras eso pasa, tienen que traer la niña para que esté lista por si de pronto pues hay que entrar a quirófano. Nosotros muy nerviosos, no lo podíamos creer, ni siquiera llevábamos un día en San Antonio y ya nos estaban diciendo que había unos pulmones probablemente para Valentina. Yo no quise llamar a mi mamá ni a nadie en Colombia ni decirle a nadie hasta que no estuviéramos seguros de que esos pulmones iban a ser los que iban a ser trasplantados a Valen, para no crear pues expectativas falsas o ansiedad o bueno, en fin, tantas cosas. Entonces nos fuimos en silencio, mi esposo, Valen y yo, muy nerviosos, una mezcla de miedo, de nervios, de felicidad. Y llegamos allá a la sala donde preparan las personitas para quirófano, para tener la lista, y me entra un mensaje a mi celular de una amiga diciéndome, mira Claudita, qué pena contigo, me muero de la pena decirte este mensaje, pero si no te digo esto, Hernancito me va a matar. Ya después en algún momento sabrán quiénes son todos estos personajes. Mira, resulta que hay muchas personas, decía el mensaje, hay muchas personas que están en este momento reunidas en Bogotá
en un grupo de oración, rezando por muchas necesidades y entre ellas, pues por ti, por tus necesidades, la Virgen se acaba de manifestar y dijo que por favor buscaran a la familia de Valentina Restrepo y le dijeran que los pulmones para su niña han sido otorgados. Todo este mensaje yo lo leí en un chat en mi celular y yo no podía creer que eso yo lo estuviera leyendo y que estuviéramos en una sala esperando entrar a un quirófano. Yo me puse a llorar, me llené de nervios. Mi hija me vio, me dijo, mamá, ¿qué está pasando? Lee el celular y me dice, mamá, ¿cómo así que la Virgen anunció mis pulmones? También se puso como nerviosa, como que llorábamos, como que reíamos. Mi esposo nos mira también en toda esta situación y tampoco entendía y me dice, bueno, ¿cómo funciona el tema de milagros? Me decía, aproximadamente, no sé, a los 4 o 5 minutos entra la enfermera a esa sala de preparación y nos dice, los pulmones son compatibles, Valentina entra a quirófano ya. No lo podíamos creer. Para mí todo esto fue impresionante, cómo la Virgen claramente nos asistió, cómo claramente lo dijo explícitamente, cómo nos llega este mensaje tan hermoso, donde nos hace el cielo este regalo inmenso, unos pulmones para mi hija. En ese momento, cuando ya nos avisan que los pulmones son compatibles y que Valentina va a entrar a quirófano, pues efectivamente llamo a mi mamá, llamo pues a Colombia, a mis amigas y les digo, niñas, Valentina va a entrar a quirófano, ya hay pulmones para ella. Pues no, la gente no lo podía creer porque ya mi mamá sabía que ese mensaje me lo habían dado a mí, pero pues tampoco nadie se atrevía como a confirmarlo porque pues todo el mundo nos decía, si eso fuera, qué tal que no fuera cierto y los ilusionáramos y bueno, mejor dicho, todo se traduce a la falta de fe, a que no confiamos, pero ahí estaba ella anunciándolo clarito y efectivamente, bueno, nos piden a alguien en Colombia que entremos a la niña al quirófano con una imagen de la Virgen, a lo que pues el médico amorosamente accedió, dejarme entrar una medallita que yo tenía tal vez en mi billetera con ella, cosa que no suele suceder porque pues a quirófano no entra nadie con cosas metálicas y la dejaron entrar. Esa cirugía fue maravillosa, esa cirugía fue rápida, fue perfecta, no hubo ninguna complicación. Nos reportaban con frecuencia pues lo que estaba pasando en quirófano y todo fue hermoso, perfecto, fácil. Los pulmones eran preciosos, nos los mostraron los pulmones nuevos, los pulmones viejos estaban destrozados. Bueno, mejor dicho, es indescriptible todo lo que vivimos en ese momento, mi esposo y yo y mi familia, y cómo de esa manera pues la Virgen actuó en nuestras vidas, nos afirmó que estaban siempre con nosotros, nos recuerdan que los milagros no son lo que queremos, no son lo que pedimos, es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, para la salvación de nuestras almas. Y ya después de eso han pasado más de 10 años en que Valentina tiene sus pulmones nuevos, volvió a nacer, están perfectos, es una niña que a pesar de que le dan sus gripas normales, hasta COVID le dio y lo logró soportar y lo logró superar con unos pulmones nuevos, con una condición de persona inmunosuprimida por ser trasplantada y ha aguantado enfermedades, ha aguantado la vida normal. Que ha hecho, ha estudiado, terminó su carrera, es diseñadora de moda, se especializó en trajes de novia, ahora pues está trabajando con su papá y es una niña muy feliz. Tiene una vida normal, tiene su novio, pues todo eso gracias a ese gran milagro que nos anunció Carolina Name, que nos anunció la Virgencita a través de su voz y pues desde ese momento, digamos que nosotros ya quedamos supremamente enganchados con Madre de la Divina Gracia, porque cuando ya Valentina llega otra vez a Colombia y llegamos nuevamente a vivir pues nuestra vida normal y yo voy a regresar la Virgencita que me habían prestado, que había llegado cuando Valen iban a trasplantar, pues esa personita que es Hernán López, que pues ya partió de este mundo el año pasado, me manda a decir que me puedo quedar con la imagen y yo pues imagínense, feliz me quedo con la imagen. No estaba todavía en el radar de la misión Madre de la Divina Gracia porque
pues por cosas, digamos que de la vida, pierdo un poco el contacto con Hernán, la persona que me regaló la Virgen o que me la prestó, porque ya después la misión me dice, no es tuya, eres custodia, y me ponen, me enseñan los lineamientos. Ya después de un tiempo, pues ellos viene la misión, me entrega oficialmente a la imagen para ser la custodia y para enseñarme la manera como debemos peregrinarla. Entonces ya a partir de ese momento yo tomo la decisión de entregar toda mi experiencia, mi testimonio y todo lo que pueda de mi vida a llevar el mensaje de Jesús a través de Madre de la Divina Gracia, porque fue ella quien quiso escogerme pues para ser su burrito, para llevarla a los hogares, y pues es un honor inmerecido, pero qué feliz lo hago, porque he visto a través de estos 3 años, desde que soy oficialmente casi 3 años, custodia de la Virgen, porque a pesar de que tengo la imagen hace muchos años, hace más de 10 años, pero no tenía los lineamientos, no tenía pues la manera en cómo se peregrinaba correctamente la Virgen hasta que pues nos conectamos con las personas de la misión y la llevamos. Ya logro hacer un grupito de personas que me ayudan, personitas con las que tejemos rosarios para llevar a los hogares. La llevamos, cuento mi testimonio y cada día, cada vez que la llevamos, siempre algo pasa maravilloso. Siempre ese hogar queda lleno de paz, o se da la sanación que esperan, o se da la conversión, o se da el que esa familia empieza a rezar el rosario, a, a vivir la vida sacramental. Siempre, siempre que ella llega a un hogar o que llega a alguna parte, deja una huella inmensa. A veces coincide con lo que le estamos pidiendo a Dios, con lo que nosotros llamamos el milagro que le estamos pidiendo a Dios. A veces no coincide porque sabemos que de todas maneras siempre Dios tiene algo mucho mejor para nosotros que lo que nosotros mismos anhelamos y queremos. Pero de la mano de la Virgen sí he logrado entender que tenemos que abandonarnos en Él, y a través del rezo del Santo Rosario es como se me ha abierto ese entendimiento. Ahora, con mucho amor, abro las puertas de esta casa, que son las de la Virgen, para que las personas que quieran puedan venir a rezar el Santo Rosario con nosotros, bajo la advocación de Madre de la Divina Gracia. Han pasado cosas hermosas también en esos rosarios, se abren mentes, corazones, sanaciones. La gente encuentra un refugio ese día donde nos llenamos del amor de la Virgen. Nos han visitado unos sacerdotes maravillosos, ha habido confesiones, ha habido conversiones. Entonces, pues esa es la historia, mi historia de amor, donde la Virgen María fue quien me abrió las puertas para mi cielo, para el cielo de mi familia, porque la conversión a esta casa llegará gracias a que la Virgen entró y se quedó con nosotros. Y bueno, ese es mi testimonio, esa es mi historia de vida, pero indudablemente la llegada de la Santísima Virgen María a mi vida, gracias a empezar a rezar un rosario. Yo solo empecé a rezar un rosario sin mucha convicción, y ella de tan poco se valió para tomarme. Y a pesar del dolor, a pesar de la pérdida de mi hija, a pesar de vivir nuevamente una situación con la otra, soy una convencida de que la vida no es lo que queremos, sino el amor que Dios tiene en nosotros y por nosotros. Que simplemente nosotros debemos ser dóciles a su llamado y Él se encarga del resto. Y ese resto es llenarnos de gracia, de amor y de paz para poder vivir una vida feliz, convencidos de que tarde o temprano estaremos en el cielo con Él, si así lo queremos, si así lo aceptamos. Y por ahora, pues lo que tenemos que hacer es ser muy obedientes a la mamá, a todos los mensajes que nos dice, porque cada mensaje son palabras de amor de ella para que nosotros las sigamos para nuestra salvación. Entonces es cuestión de ser obedientes, de ser sacramentales. Así estaremos seguros de que tendremos una vida muy, muy, muy feliz. Muchas gracias por escucharme. Bienvenidos siempre a mi hogar.
cada mes a mi rosario. También a quienes quieran recibir la visita de nuestra madre aquí en Medellín, con mucho amor, me escriben y yo les llevo la Virgencita. Les mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Envuelve en mi vida, en ti mi alma confía, en tu regazo María, acoge mi patria herida, consuela Señora mía, las almas más abatidas.